En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy lunes 31 de enero del año 2022, lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario. La Iglesia recuerda el día de hoy a San Juan Bosco. El color litúrgico es blanco. Las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada, tomada del Salmo 131, versículo 9, nos dice: Que tus sacerdotes, Señor, se revistan de justicia y tus fieles se llenen de júbilo. De la primera lectura, seguimos con el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 13 al 14 y versículo 30. Capítulo 16, versículos del 5 al 13. En aquellos días llegó un hombre a avisar a David: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David le dijo a sus servidores que estaban con él en Jerusalén: huyamos pronto, porque si llega Absalón, no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, pues si se nos adelanta y nos alcanza, nos matará y pasará a cuchillo a todos los habitantes de la ciudad. Al subir por el monte de los olivos, David iba llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos sus compañeros iban también con la cabeza cubierta y llorando. Cuando llegaron a Bahurim, un hombre de la familia de Saúl, llamado Semeí, hijo de Gerá, le salió al encuentro y se puso a seguirlos. Los iba maldiciendo y arrojaba piedras a David y a todos sus hombres. El pueblo y los soldados se agruparon en torno a David. Semeí le gritaba: «¡Fuera de aquí, asesino malvado! El Señor te está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón, y tú has caído en desgracia porque eres un asesino». Abisai, hijo de Sarbía, le dijo entonces a David: «¿Por qué se ha de poner a maldecir a mi señor ese perro muerto? Déjame ir a donde está y le corto la cabeza». Pero el rey le contestó: «¿Qué le vamos a hacer? Déjalo, pues si el Señor le ha mandado que me maldiga, ¿quién se atreverá a pedirle cuentas?». Enseguida, David dijo a Abisai y a todos sus servidores: «Si mi propio hijo quiere matarme, ¿con cuánta mayor razón este hombre de la familia de Saúl? Déjenlo que me maldiga, pues se le ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor se apiade de mi aflicción y las maldiciones de hoy me las convierta en bendiciones». Y David y sus hombres prosiguieron su camino. Palabra de Dios. Vemos aquí cómo la profecía que estábamos viendo precisamente el día sábado, en donde el profeta iba y hablaba con David y le decía precisamente que iba a caer en desgracia por lo que había ocurrido con Betsabé. Natán, que es el profeta, va y platica con él y él le dice: tu gente va a ser entregada, tus mujeres, tus esposas van a ser entregados a otro y ese otro va a hacer lo que guste con ellas. Aquí ya estamos viendo cómo Absalón, el propio hijo de David, que obviamente reconoce
que necesita quitarle el trono a su padre y cómo es que su padre sale huyendo. Esa es la razón y esa es lo que pasa aquí, porque se cumple la profecía de Natán. Natán le dijo, será entregado tu trono. Pero también vemos a este personaje que sale al encuentro. Este personaje que sale al encuentro conoce la historia, porque es de la familia de Saúl. Y conoce tanto la historia como el mismo pueblo conocen la historia que está alrededor del tema que acontece a David. El pecado, lo acontecido, lo que Natán le dijo y lo que Natán en un momento dado pronosticó, profetizó, se está cumpliendo. Esta no es otra cosa más que decir, David en aquel entonces, cuando se enteró de que su hijo iba a morir por causa de su pecado, él hizo penitencia, durmió en el suelo, no quería comer. Ahora vemos como el pueblo se le echa encima a David y él dice, deja que esto suceda, porque esperemos en la misericordia de Dios que esto que me está sucediendo ahorita se me convierta en bendiciones. David sigue confiando en el Señor. David no maldice al Señor. Al contrario, reconoce su acción y reconoce también las acciones de las demás en el sentido de que es el Señor quien lo manda. Es Dios quien le manda a tener ese escarmiento y le manda quitar el trono con su hijo y le manda gritarlo de parte del pueblo con este personaje que le sale al encuentro. Platicábamos en aquel día que hay que ser conscientes de nuestras acciones porque tarde que temprano tendrán una consecuencia y David en esta historia lo está pagando. Del Evangelio continuamos con el evangelista Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello, ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Le respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en las faldas del monte. Los espíritus le rogaron a Jesús, déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio,
sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Una historia extensa, una historia con mucha riqueza, una historia que nos muestra el poder de Jesús frente a los espíritus inmundos. Aquí podemos sacar dos historias o dos enseñanzas. La primera es cómo Jesús, en su presencia o en su calidad de Hijo de Dios, es reconocido por los espíritus inmundos, mas no por los hombres. Los hombres que vieron, escucharon, y lejos de alegrarse por el acontecimiento del hermano, del endemoniado, que había ya estado en paz, que les había causado tanto problema a la comarca y que ahora lo veían como una persona normal, deciden alegrarse mejor o entristecerse mejor por la pérdida de los cerdos. Esa es la razón del por qué el pueblo corre a Jesús, por el miedo que tienen a lo desconocido. Vieron aquel personaje que ya los causaba terror, que no los dejaba caminar, que los veían de esa manera atormentándose y que lo habían querido sujetar. Al verlo tranquilo, pues no se alegraron, sino que se asustaron. Cuando les contaron lo de los cerdos, pues vieron que no era bueno que una persona pudiera manejar los espíritus de esa manera o que los espíritus le hicieran caso de esa manera. Le piden que se vaya a Jesús. No entienden la misericordia de que Jesús ha obrado en ese hombre. Y la segunda enseñanza que podemos obtener es cómo es que el endemoniado, en agradecimiento, puesto que era una persona diferente, era una persona libre, ya ahora sí, de toda esa inmundicia espiritual que tenía dentro, le pide por favor que lo acepte como discípulo y que pueda acompañarlo. ¿Qué es lo que Jesús le dice? No, vete con tu familia y cuenta a todos lo que aquí has visto y vivido. Cuéntale a todos la misericordia que Dios ha tenido para contigo. ¿Qué pasaba con los espíritus inmundos que Jesús se había encontrado en la sinagoga hacía 2 o 3 días que habíamos tenido esa lectura? Les había obligado a callarse. Y cuanto hacían milagros, decía, no lo cuenten a nadie. Pero aquí Jesús le dice a esta persona, ve y cuenta a todos lo que el Señor ha hecho contigo. Cuenta a todos la misericordia que el Señor ha tenido contigo. Es un enviado directo de Jesús. Todos los demás, por gracia del milagro, por ese encuentro que habían tenido con la misericordia de Dios, iban y predicaban, iban y gritaban ese encuentro que habían tenido con Jesús. Pero aquí Jesús le da la orden al endemoniado. Y él, aparte de sentirse jubiloso por lo que había sucedido, también obedece a la voz de Jesús y va y lo cuenta por toda la región de Decápolis.
el milagro que acaba de recibir. Hay que ser agradecidos con la riqueza de la misericordia que Dios nos da, pero también hay que ser agradecidos con la enseñanza del Evangelio, porque eso es lo que nos acerca a la misericordia y así es como entendemos la misericordia de Dios Padre. La oración colecta, el día de hoy, lunes 31 de enero del año 2022, lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario, la iglesia recuerda a San Juan Bosco, el color litúrgico es blanco y las lecturas corresponden al ciclo C. Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bosco, presbítero, como padre y maestro de la juventud, concédenos que, inflamados por su amor, semejante al suyo, busquemos el bien de las almas y vivamos entregados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.